Un saludo a todos, ¿qué tal? Un gusto compartir con ustedes. En el marco del proyecto Investigación y Publicación PIT, les voy a comentar referente a la revisión de literatura. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué necesito para hacer una investigación? ¿Cuál es el proceso de la investigación científica? La revisión de literatura, cómo comenzar a escribir, dónde obtener la información y qué hacer con todo el material encontrado. Bueno, una de las tareas de un investigador consiste en procesar la información científica, en buscar, en seleccionar, en leer, analizar, escribir y luego publicar sus artículos. ¿Qué es lo que hace un investigador al escribir una revisión de literatura? Determina el estado actual del conocimiento de un tema específico y siempre se hace la pregunta, ¿qué es lo que se sabe o no sobre este tema? Para ello examina varias fuentes que va después clasificando, ordenando, para ver los diferentes argumentos sobre un tema que quiere investigar. Entonces, ¿cómo surge una investigación o qué necesito para hacer una investigación? Necesito tener ideas, porque una investigación siempre surge de una idea. ¿De dónde surgen esas ideas? En cualquier parte donde uno va. Puede ser en una reunión de amigos, andando en un colectivo, viendo un noticiero. Uno puede tener varias motivaciones para escribir. Entonces, tiene que tener después información sobre ese tema. Tiene que tener una técnica, tiene que ponerle motivación, esfuerzo y yo también le diría disciplina también. Entonces, como dije, surgen las ideas, entonces después ya uno tiene un proceso de investigación científica. Selecciona un tema a investigar, ve la pregunta de investigación y después escribe el problema. Pero también tiene que tener una base teórica, que es lo que surge de la revisión de literatura. Entonces eso es lo que ahora les voy a comentar. Una revisión de literatura, ¿en qué consiste? En detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para los propósitos de esa investigación. Es como recopilar toda la información que sea siempre relevante y necesaria y que se enmarque dentro del problema de investigación. Disponible siempre también en diferentes soportes de investigación, en diferentes soportes de documentos. Y el objetivo de la revisión, porque es que hacemos una revisión para definir bien el problema que vamos a investigar, para prevenir los errores que se han cometido con otros estudios, para realizar también un estudio más exhaustivo, más completo sobre el tema y para ver qué es lo que se escribió sobre ese tema. Y también una buena revisión de literatura nos inspira para tener una línea de investigación que seguir. Entonces, ¿cómo comenzar a escribir? Ver el tema que quiero investigar, ver por qué es importante, cómo se relaciona con otros trabajos previos a la disciplina y qué es lo nuevo o lo diferente que voy a aportar con mi artículo. Para eso también tengo que revisar artículos parecidos al estudio que quiero hacer, con los objetivos parecidos también y buscar todo lo que se ha hecho sobre el tema. ¿En qué tipo de material busco? En fuentes primarias, en fuentes secundarias y en fuentes terciarias también. En diferentes formatos, ya sea impreso, en línea, en discos compactos, en videos. Bueno, y las fuentes de información son los diversos tipos de documentos que contienen información sobre el tema que quiero investigar, ¿verdad? Que puedo encontrar ya sea en fuentes primarias, como dije, que son la información o los datos, los documentos que proporcionan datos de primera mano. Es decir, información nueva
y original resultado de un trabajo de investigación. Un tipo muy importante de fuentes primarias son los artículos científicos que se publican en las revistas. Después están los libros, las tesis, los patentes, los trabajos que se presentan en conferencias, en congresos. También están las publicaciones oficiales, los informes técnicos, las normas técnicas, entre otros documentos. Ahora, las fuentes secundarias ya son fuentes de segunda mano, fuentes derivadas. Son compilaciones, resúmenes, listados de referencias publicadas sobre un tema. Por ejemplo, las bibliografías, las enciclopedias, los índices, los anuarios, censos, entre otros. Y las fuentes terciarias son las que recopilan o catalogan fuentes de información primaria o secundaria y se utilizan para buscar datos o tener una idea general sobre un tema. Por ejemplo, bibliografía de bibliografías, guías de obras de referencia, catálogo de libros, directorios. En relación a la estrategia de búsqueda en base de datos o buscadores, ¿qué es una estrategia de búsqueda? Es un conjunto de términos que se combina para obtener una información sobre un tema que se coloca en un cuadro de búsqueda. La estrategia de búsqueda ideal es buscar en bases de datos y en revistas científicas, que son los que publican artículos sobre la especialidad o sobre un tema que queremos investigar. Entonces, es importante conocer, por ejemplo, los autores más destacados sobre un tema o intercambiar opinión con algún investigador que trabaja sobre el tema para que nos pueda guiar en cómo hacer una buena búsqueda o qué área temática investigar, qué palabras claves usar, qué términos o temas abarcan el problema para conocer un poco más. También podemos delimitar el periodo de tiempo que queremos cubrir o buscar por idiomas. Dos tipos de búsqueda tenemos: la simple y la avanzada. La simple es la que se realiza desde la página de inicio de los buscadores, que ofrecen un cuadro de texto en donde se escribe la palabra clave para traernos resultados sobre nuestra investigación, sobre los términos que abarcan el problema de nuestra investigación, ¿verdad? Y la búsqueda avanzada se realiza combinando términos, o sea, permite elegir los campos en los que queremos buscar, por ejemplo, palabras claves, título, materia, autor. También podemos filtrar por año de publicación. O sea, una búsqueda avanzada nos brinda opciones de búsqueda. Ahí les dejo yo un ejemplo. Y también se utilizan los operadores booleanos, operadores lógicos o booleanos, como se los conoce, que son unos símbolos que permiten combinar diferentes términos entre sí, estableciendo relaciones lógicas entre los términos y así delimitar o ampliar los resultados de una búsqueda en una base de datos. Y los más utilizados son AND, OR y NOT. AND se utiliza para combinar dos o más términos y traer resultados que tratan los términos A y B simultáneamente. O sea que especifica la búsqueda. Por ejemplo, metodología en investigación va a traer todo lo que se refiere a metodología y todo lo que se refiere también a investigación. O sea, sirve para unir este operador. El operador OR se utiliza para agrupar dos o más términos y trae o recupera cualquiera de los términos por separado. Ahí se amplía nuestra búsqueda. Por ejemplo, metodología OR investigación. Sirve para elegir o uno u otro. Y NOT excluye.
O sea, recupera referencias que aparecen solo en el primer término. El término siguiente es el término que excluye en la búsqueda. Por ejemplo, metodología, no investigación, nos va a traer todo lo referente a metodología.